Buenas tardes. El contrato paralelo lo que implica es de qué manera, por un lado aparece, digámoslo así, la negociación del Estado, pero por otro lado la negociación de la comisión que se pretendió y que se obtuvo en muy buena parte por toda esta operación. Se había planteado inicialmente que la comisión comprendiera una suma en dinero y otra a través de un paquete accionario de TSQ. Sin embargo, Juan Carlos Monzón, por instrucción del presidente Pérez Molina, se reunió con los representantes de TSQ y expresó el desacuerdo, particularmente con el tema de las acciones, porque el presidente le había instruido que la comisión debía ser pagada en dinero en efectivo, y a esto accedieron los directivos de TSQ, proponiendo entonces algunas fórmulas para cancelar el valor de la comisión en abonos que se realizarían hasta el año 2016. Continuaron las reuniones de Juan Carlos Monzón con el grupo de negociadores españoles. Transmitida esta propuesta luego al presidente y la vicepresidenta, ellos dieron la instrucción que todo el pago debía hacerse dentro del mandato, es decir, que no hubiera ninguna suma que se adeudara para el 2016 y que el límite que ellos establecían para el pago de la comisión debía ser el mes de octubre del 2015. Los españoles informaron que del plan de pagos se encargaría esta persona argentina que mencionábamos al inicio, Mauricio Garin. Como recordarán, el 16 de abril y a partir de entonces, el año pasado, se realizaron varios allanamientos, más de 20 allanamientos podríamos decir que se han realizado a partir de este 16 de abril, y en estos se encontró una muy importante información que ha venido siendo objeto de evaluación. Uno de estos es precisamente el documento a los que se hace referencia, otro que fue entregado por Juan Carlos Monzón, en el que se señala cuál es el acuerdo que se realiza. Entonces, sobre un valor de $24.500.000 se pagarían 8,5 millones al contado y 15,5 millones mediante el contrato de opción de compra de acciones, que era la propuesta inicial que habían hecho de TSQ, y que TCB podía escoger el socio o socios que estimara convenientes para desarrollar este proyecto. Pero luego Juan José Suárez le precisa al señor Monzón que había que descontar también $500,000 para pagar al grupo de sindicatos que por entonces se oponían al proyecto, y otros gastos que ya se habían realizado, como comisiones a funcionarios, unas comisiones que todavía estamos tratando de establecer,
presuntamente funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de Cuentas, que habían cooperado con la emisión de conceptos favorables al contrato y que habrían sido cancelados a través del secretario general de la Presidencia de la República, Gustavo Adolfo Martínez Luna. El grupo de españoles, los dos mencionados con anterioridad, le entregó entonces a Juan Carlos Monzón un cuadro con los detalles de pagos en el que se indicaba esa distribución de lo finalmente convenido, que eran 24,5 millones para el socio local, 5 millones de dólares para argentinos y medio millón para gastos. Y según lo que se le explicó al señor Monzón, los primeros 5 millones de dólares que debían cancelarse era para el primer equipo gestor del proyecto, una cifra inmodificable, decían los españoles, porque debían reconocer la gestión que se había realizado en el pasado por estos gestores nacionales. El 26 de marzo del 2013, entonces, el señor Monzón le hace saber al presidente Pérez Molina que en reunión sostenida por Monzón en Cancún había llegado a un acuerdo con Juan José Suárez y con Mauricio Garín acerca de la forma y el cronograma de pagos de estos 24,5 millones dólares, de manera que se pudiera cumplir con la exigencia que presidente y vicepresidente habían hecho, que fueran desembolsados hasta, por tardar, el mes de octubre del 2015. Se haría entonces un primer pago por la suma de 10 millones de dólares en el segundo semestre del 2013, un segundo pago por 2 millones de dólares en los primeros meses del 2014 y los 12,5 millones dólares restantes en dos pagos que se efectuarían entre los meses de abril y octubre del 2015. Efectivamente fueron cancelados el primer abono, el segundo abono, y en cuanto al tercero, que era en fecha muy próxima a los sucesos de la línea, precisamente debía ser pagados en el mes de abril de 2015. Ya para entonces el coordinador de toda esta operación, Juan Carlos Monzón, se encontraba prófugo, como recordarán, en este mismo espacio cuando presentamos el 16 de abril el caso de la línea, en el que señalamos cómo hasta ese momento el jefe de la estructura era el señor Monzón. Esto que significó pues el no retorno de Juan Carlos Monzón al país desestabilizó también en las relaciones que se establecían para el pago de lo que debía hacerse de los últimos 12,5 millones entre abril y octubre. Sin embargo, tenemos conocimiento que ha habido intentos, no sabríamos asegurar ahora fructuosos o no, para que ese pago se completara, aun cuando el señor expresidente Pérez Molina y la señora vicepresidenta se encuentran actualmente privados de libertad, como lo saben. En un dispositivo de Juan Carlos Monzón aparecía precisamente la distribución de acuerdo con el cuadro que vemos y lo que le correspondería. ¿Cuál la participación del expresidente Pérez Molina? Con todo lo que hemos presentado hasta el momento, con todo lo que disponemos probatoriamente, podemos afirmar que el expresidente utilizó su cargo para facilitar un negocio
por el cual obtendría un beneficio económico directo en detrimento de los intereses de la nación. Intervino muy activamente en la entrega de los terrenos a TSQ, promovió reuniones con la banca privada internacional y nacional en las que participó directamente para demostrar que el proyecto contaba con respaldo gubernamental, de manera que la empresa obtuviera los recursos necesarios para financiar la operación. Requirió de personas bajo su dependencia, de ellos la emisión de conceptos, resoluciones y permisos para viabilizar y facilitar la ejecución del contrato. Inclusive, cuando fue cambiado el operador, como lo mencionó ahora la señora fiscal, realizó la reunión directa para afirmar que Juan Carlos Monzón continuaba siendo el operador de este proyecto. Reuniones como la que se realizó el 27 de marzo de 2013 de personal de TSQ y sindicalistas con Otto Pérez Molina y Gustavo Martínez, que pudimos documentar también con el libro de ingresos a Casa Presidencial, como lo ven en esta fotografía. El 3 de diciembre del 2013, reunión de personal de TSQ y el Banco IFC con Otto Pérez Molina, igualmente documentada con los libros de registro de ingresos. Reunión con Ángel Pérez y Juan José Suárez, con Otto Pérez. Adicionalmente, la participación directa que tuvo la señora Valdetti, una nota en el teléfono de Juan Carlos Monzón, en la que aparece, como pueden ver ustedes en el último renglón, la reunión con la vicepresidenta, temas pendientes, y está la reunión con los españoles, Banco Mundial y Alan, tema tarifario 2. Los inversionistas españoles que aparecen igualmente en la imagen obtenida del dispositivo de Juan Carlos Monzón, que es un cuadro que le entregó y dice Juan José el español, es decir, Juan José Suárez, el que se encuentra precisamente privado de libertad desde la mañana de hoy. Monto pactado con Guillermo, las personas que efectivamente operaron el tema por Puerto Quetzal, cómo entonces estas personas debían recibir una retribución, la nota al final. El que me preguntó sobre el tema fue Gustavo Martínez, porque él apoyó con el tema legal, es decir, porque yo estoy por fuera si yo estoy también en el negocio. Es lo que se afirma en ese último, porque estoy por fuera de la participación de la comisión si también contribuí. Hubo también, como recordarán, en aquella época una oposición que se anunciaba muy fuerte de parte de los sindicalistas que se oponían, de los sindicalistas de la portuaria, que se oponían al usufructo con TSQ y anunciaban manifestaciones públicas y la interposición de recursos legales. Frente a esto, el 12 de octubre de 2013, Juan José Suárez, director general de contenedores, remitió un correo titulado Carta Sindicato a William Swan, Alan Marroquín y Juan Carlos Monzón, reclamándoles que ellos debían controlar a los sindicatos, a todos, porque eso era responsabilidad de ellos, es decir, de Swan, Marroquín y Monzón. Aparece pues la indicación que estos tres se habían comprometido con los personeros de TCB a mantener bajo su control a los representantes de los sindicatos de la empresa portuaria Quetzal para que no afectaran las negociaciones
como se puede ver en la copia del mensaje dirigido por Juan José Suárez a las 3 personas indicadas. Juan Carlos Monzón empieza a gestionar entonces con los dirigentes de la portuaria, Lázaro Reyes, de quien siempre aparecía como el humildito, y Julio Zamora y Julio Esquivel, conocidos como los Julios, la posición del sindicato para que modularan su reacción, para que le bajaran intensidad a la oposición, como efectivamente lo consiguieron. Y por esta disminución en la oposición, por esta falta ya de operaciones en contra de TCQ, recibieron por lo menos 5 millones de quetzales en efectivo, como aparece en este cuadro de distribución de coimas, y en este particularmente el pago a sindicalistas que se resalta en este cuadro. En este espacio viene lo relacionado a un antejuicio que estamos presentando el día de hoy y que les voy a explicar, luego continúan como comisionados. Estamos presentando solicitud de antejuicio contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Chachal Ramos. Tenemos un anticipo de prueba que fue rendida por el señor Juan Carlos Monzón. Y estamos argumentando ante la Corte Suprema de Justicia que dentro de las investigaciones relacionadas con el caso se presentaron para el negocio ilícito algunos obstáculos que había necesidad de ir removiendo. Uno de estos obstáculos fue que se requirió a TCQ el pago de 24 millones de quetzales por la licencia de construcción. En consecuencia, el señor Juan Carlos Monzón Rojas, quien era la persona delegada para facilitar los trámites, contactó al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas René Chachal Ramos, para pedirle su colaboración a efecto de solucionar el obstáculo en vista de que se le estaba pidiendo la licencia de construcción. En la declaración rendida en el anticipo de prueba por el señor Juan Carlos Monzón Rojas, indica lo siguiente: estaba el problema ese legal, señor juez. Esto le dice Juan Carlos Monzón al juez contralor, que le habían puesto un amparo en el juzgado de Escuintla a TCQ, que iban a suspender la obra porque la municipalidad de Puerto de San José, específicamente el señor Jorge Rizo, el alcalde, a puro tubo quería que la empresa TCQ pagara la licencia de construcción, y Juan José me decía que en el contrato no tenía que pagar la licencia, y que desde un inicio Guillermo Alan Bill le habían dicho que no iba a pagar la licencia porque ninguna empresa que construyera en las instalaciones o en la propiedad de la finca fiscal había pagado licencia, así que no iba a pagar. Pero el alcalde Rizo estaba necio que tenía que pagar los 24 millones y no se echaba para atrás. Entonces puso ese recurso. Tenía ese problema con el juez de Escuintla. Solicité hablar con Rizo. Le pedí a varias personas, mira, localizarme a Rizo, pero Rizo ya sabía y él no quería hablar para que dejara de fregar con el tema de la licencia. Y no llegó. Dijo, no voy a llegar, y se hizo el loco y no llegó. Es más,
también Bill y Alan, todos me decían, ofrezcámosle pisto, menos de lo que es la licencia, pero no aceptó, necio. Mire, hay ese problema con el juez de Escuintla, y entonces le dije, Gustavo no quiere hacer nada, porque recuérdese que lo dejamos fuera por instrucciones de Roxana, entonces no quería hacer nada en lo absoluto de lo legal. Dije yo, voy a aprovechar, le voy a hablar a Douglas Charchal, a ver si me ayuda. Yo a Douglas Charchal lo conocí, porque la verdad, porque me fue a pedir ayuda, porque quería ser magistrado, me lo presentaron los Fuchos, quería que lo apoyara yo con la señora vicepresidenta para que él fuera magistrado, y entonces le dije que estaba bueno, le voy a ayudar. Incluso al finalizar, cuando él fue magistrado, él me reconoció que las personas que lo habían ayudado para que fuera magistrado eran los Fuchos, o Cristian y a mí. Entonces, en otra oportunidad, se la cobraba. Me reuní con él, con mi esposa, con su asistente, el licenciado Mario Ruano. Recuérdense que Mario Ruano fue detenido el día de hoy. Me dijeron que me iban a ayudar y yo les conté cómo estaba el asunto. Posteriormente le pedí apoyo por el tema del TCQ, entonces fue él, con mucho gusto, me dijo, mira, el que está ahí de juez en el juzgado de trabajo conmigo, así es de que no te preocupes, eso hace lo que yo le digo. Ahí Mario Ruano te va a ayudar, vamos a poner a Marito para que te ayude. Entonces Mario dijo, mira, no te preocupes, el secretario de Escuintla es mi cuate, vos no te preocupes, Mario, mire, de la noche a la mañana me llama, venite aquí por Palín, aquí estoy, no sé si en un restaurante, bueno, en el restaurante de un centro comercial. Llegué, bajé y ahí estaba el secretario del juzgado, no me acuerdo el nombre. Le conté más o menos a grandes rasgos los términos legales, no los manejo con precisión, pero le dije que había un recurso de amparo ahí en relación a TCQ. Me dijo que no me preocupara, que al día siguiente, en la mañana, él tenía una propuesta, cómo poderlo solucionar, que no me preocupara, que iba a salir a favor de TCQ. Efectivamente, al día siguiente, Mario Ruano, me dijo, mira, ya tiene solución el 4. El secretario del juzgado, no te preocupes, te reunís con él ahí en Antigua, esta reunión está acreditada. No le dije cómo voy a bajar ahí a Antigua, decirle que nos reunamos, ahí está la gasolinera por el cruce, y luego solo llevarle 50,000 quetzales a cuate, para que ahí yo te lo llevo. Y siguió la relación de cómo el magistrado Douglas Charchal, a través del licenciado Mario Ruano, hacen la gestión a favor de TCQ, y al revisar el expediente de amparo, efectivamente la sentencia es favorable a TCQ. El proceso se encuentra ahora en apelación de esa sentencia ante la Corte de Constitucionalidad. Decíamos pues que, además de todo esto que ya hemos visto, la organización también buscaba procurarse impunidad y buscaba obtener seguridad, como le habían dicho a los empresarios españoles, que ellos se encargarían de solucionar todos los problemas que se pudieran presentar en el transcurso de esta operación. Y uno fue justamente a lo que acaba de referirse la señora fiscal, como el amparo que TCQ interpuso en contra del alcalde municipal del puerto de San José, Jorge Rizo, quien, valga recordar, Jorge Rizo, estamos esperando desde el año pasado una decisión de antejuicio que se había formulado en su contra y que todavía, ya tantos meses después, aún no se ha concluido ese trámite. Contra este alcalde Jorge Rizo, TCQ interpuso el amparo
por la circunstancia mencionada por la señora fiscal, que le quería imponer a TSQ el pago de la licencia de construcción por 24 millones de quetzales. Un amparo radicado 219-2013 del Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Escuintla. Y la empresa, tanto como los miembros de la portuaria, se oponían al pago de esta licencia de construcción. Entonces, para resolver el problema, Juan Carlos Monzón se reúne, según ya fue expuesto por la señora fiscal, de acuerdo con el anticipo obtenido de Juan Carlos Monzón, se reúne con Douglas Charchal y con Mario Ruano San José y acuerdan gestionar una resolución favorable en el juzgado. Se gestiona la reunión entre Juan Carlos Monzón y Mario Ruano y el secretario del juzgado, José Luna. El juzgado efectivamente resuelve a favor de TSQ y por esta gestión el secretario del juzgado habría recibido 50.000 quetzales en efectivo y Ruano San José una camioneta Range Rover blindada. Valga anotar que el señor Mario Ruano San José fue contratado por petición del magistrado Douglas Charchal en renglón 029 en la Corte Suprema de Justicia el 6 de enero de 2015 y su contrato finalizó también finalizando el año 2015. Es decir, una relación que efectivamente ha existido entre el señor magistrado Charchal y el señor Ruano San José. Y aquí también para Juan José Suárez mantenía una comunicación permanente con funcionarios del gobierno del expresidente Pérez Molina y por esa razón podía anticiparse aún a las opiniones que darían. Eso, decir del señor Suárez y de quienes intervinieron en todo este gran acto de corrupción, permitía evitar sorpresas, mantener coordinación con estos tres funcionarios: el secretario general de la presidencia, el procurador general de la nación y el interventor de la empresa portuaria Quetzal. Era estratégicamente necesario para poder llevar a cabo el proyecto de TSQ sin obstáculos, porque Gustavo Martínez representaba al organismo ejecutivo, que ya había realizado el jefe del ejecutivo acciones tendientes a favorecer a TSQ. El señor procurador general Vladimir Aguilar representaba al órgano de consulta del Estado y Alan Marroquín representaba a la portuaria Quetzal, que fue la que otorgó el usufructo a TSQ. Documentos encontrados en el dispositivo de Juan Carlos Monzón, dictámenes que obtuvimos de la Secretaría General de la Presidencia, es decir, todo lo que muestra participación en estos hechos tal como ha sido relatado hasta ahora. ¿Y qué ocurrió con ese dinero que obtuvieron el expresidente Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdés? Decíamos que TSQ desembolsó
el pago del soborno de 12 millones de dólares a empresas de Jonathan Chévez. Jonathan Chévez, también capturado en la mañana de hoy, a través de su empresa de cambio y de otras empresas, devuelve el dinero a los miembros de la estructura, pero cobra una comisión por esa intermediación. $4.200.000 de Otto Pérez Molina, $4.200.000 de Roxana Valdetti, $3.600.000 del resto de la estructura, y aquí sumamos entonces esos 12 millones de dólares que recibe a través de sus empresas el señor Chévez, que además, tal vez por su actividad cambista, tiene, como logramos encontrar en alguno de los allanamientos, un documento en el que ven negociaciones de transacciones monetarias, un cuadro, cobro de comisión, cuánto se cobra por cambiar de quetzales en efectivo a cheques en quetzales, o cuánto se cobra, es otro por ciento, de quetzales en cheques a quetzales en efectivo, es más costoso, 5%, o de dinero, de dólares en efectivo a cheques, o de cheques a dólares, o la transferencia de quetzales a cheques, de cheques en quetzales a dólares, y cuánto, el 10%, o cuánto cobra por una transferencia internacional en efectivo al resto del mundo, 18%. Casi que una demostración de una persona que está dedicada al lavado de dinero. Juan Carlos Monzón le indica entonces a Mauricio Garín que Jonathan Chévez recibiría el pago de los 12 millones, porque Chévez además, ya con sus transacciones, su empresa de transacciones monetarias, tenía el perfil para el manejo de ese dinero, porque le podía dar, por las cuentas de que disponía, por las relaciones internacionales además que tenía, por la experiencia en operaciones de este tipo, podía darle un giro al dinero como para evitar la evidencia de que los destinatarios finales estaban recibiendo estos recursos de TCQ. Se realizaron entonces múltiples operaciones financieras en diversos países que finalmente retorna el dinero a Guatemala. Con ese dinero, Jonathan Chévez adquiere bienes para Otto Pérez Molina. Los pagó en efectivo y en cheques de caja. Por ejemplo, 2 lanchas y un equipo marítimo. Uno de ellos, una lancha valorada en 2.088.000 quetzales, que se compró en la empresa Marinas de Guatemala. Después del 16 de abril que presentamos, como recordábamos ahora, el caso de la línea, la señora Luisa de Pérez, nuera del expresidente Pérez Molina, fue a Marinas de Guatemala a pedir que se cambiara el nombre de la factura de la lancha por el de William Rafael Alvarado Cárdenas, lo cual acreditamos suficientemente. También Chévez compró bienes inmuebles para el presidente Pérez Molina por medio de terceras personas. Por ejemplo, una finca ubicada en Taxisco, Santa Rosa, llamada Los Cocos, por $330.000, pago que realizó el mismo señor Jonathan Chévez.
Igualmente, Chévez entregó en efectivo el 16 de diciembre de 2014 en Casa Presidencial, por solicitud de Otto Pérez Molina, $3 millones. Según verificaciones documentales, se pudo establecer que efectivamente Chévez ingresó a la Casa Presidencial en la misma fecha que el señor Monzón había revelado como de esta visita para la entrega del dinero. Quedó registrado pues en el libro de ingresos a la Casa Presidencial que a las 14:17 Jonathan Chévez ingresa identificando su procedencia como particular el 16 de diciembre del 2014. Jonathan Chévez, según vemos en el cuadro siguiente, llevaba además un registro de los gastos que efectuaba a favor de Otto Pérez Molina con cargo a esto que había recibido de TCQ para administrar y lavar. Aparece en el cuadro de qué manera, cuánto recibe, cuánto va gastando en marinas, en la compra de cocos, etc. Cómo hace la distribución de dinero, cómo va entregando después finalmente ese dinero, cómo lo va invirtiendo, y el saldo final de los 3.400.073,70 que todavía le quedaban. Y así con Roxana Valdetti también gestionó el señor Chévez el dinero que le correspondía a ella. Recibió ella también, como el expresidente Pérez Molina, $3.631.201 en un primer pago y otro por $544.735. Esos recursos fueron también administrados por Jonathan Chévez, de la manera como igualmente aparece registrado en el documento. Cuadro sobre ingreso de 3.631.000, el primer pago al que hacía alusión. Y entonces, por medio de las empresas, compra bienes para Roxana Valdetti en sectores de alta valorización como los eucaliptos y la antigua Guatemala, que es donde se compra un hotel que ustedes ya recordarán. Roxana Valdetti, a través de sus operadores, también invirtió dinero en un salón de belleza y en un spa. Con lo que completamos hasta ahora este círculo de la estructura que, de acuerdo con todo lo que ha sido planteado, aparece ya en una definición y con las ejecuciones de las órdenes de captura que el señor ministro de Gobernación presentará a ustedes.